compras llegaron a tiempo, no había tanta gente en la calle en el día de ayer y los comerciantes decían, bueno, es que se fueron todos. La ciudad de Buenos Aires está verdaderamente semi vacía en estos días. Aquellos que están transitando la primera quincena de enero de vacaciones están pudiendo aprovechar de unos días lindísimos, al menos en los principales centros turísticos del país, en la playa, en la sierra, en el sur de la Argentina. Preocupante para el campo porque no hay pronóstico de lluvia. Ahora lo vamos a averiguar con nuestros compañeros, pero en principio lo que llovió el fin de semana pasado no alcanza para asegurar la recuperación de la cosecha, lo que se temía perder, y esto los daños económicos que genera. Pero vamos a, con una sonrisa, arrancar este viernes. Estábamos escuchando Live Friday Night, la última noche de viernes, por Katy Perry, justamente porque llegamos al final de esta primera semana de enero. Para aquellos que todavía no nos tomamos vacaciones, tal vez se hace el remo como complicado, ¿no? ¿Cómo les va? Saludo a mis compañeros en la mesa, a los que están y a los que están en cualquier momento sumándose, todo el equipo de Jorge Fontevecchia acompañándolos hasta las 12 del mediodía por Canal Net y Radio Perfil, como lo hacemos todos los días. Los temas de hoy siguen siendo un poco los mismos que van dejando nuevos capítulos durante toda la semana. Por un lado, el debate por el pedido de juicio político del presidente de la Nación al presidente de la Corte Suprema de Justicia y todo lo que se genera alrededor de este tema, los comentarios de la oposición, el enfrentamiento en su punto de máxima tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ayer el presidente de la Nación que volvió a cuestionar a la justicia. Y por otra parte, el tema de atención pública principal, el asesinato de Fernando Báez Sosa y el juicio que en principio tendría veredicto para fines de enero. Vamos a estar en un ratito con este tema, quiénes son los que declaran hoy y que seguramente estaremos repasando en un momentito nada más. Recordemos que en la audiencia están todos los días, obviamente, los 8 acusados, estos jóvenes, los rugbyers que mataron a mansalva a Fernando en las puertas de un boliche allí en Villa Gesell hace casi 3 años, pero también están los papás de Fernando y los amigos de Fernando allí estoicamente soportando todo lo doloroso de lo que se cuenta. Ayer habló una de las personas que intentó hacerle primeros auxilios a Fernando cuando ya nada había mucho por hacer, un patobica que se quebró en las últimas horas en su declaración allí en el medio del juicio. Bueno, mucho de lo que va dejando un caso de hechos que todavía no terminan de suceder, porque lo que ocurrió con Fernando es una muestra, inclusive nos hace acordar a casos anteriores, ¿no? También de la violencia a la salida de los boliches, y en este caso también volvió a poner en el tapete el tema del deporte, del rugby, y cuánto daño le hizo este caso, como otros, a un deporte que en algún momento eligió naturalizar esta cuestión machista que entendía el rugby tenía que defender. Y por eso vamos a empezar justamente a escuchar para repasar juntos qué dijo en su momento Agustín Pichot sobre el tema. Agustín Pichot le mandó un mensaje inclusive al papá de Fernando Báez Sosa. Vamos a repasar algo que dijo ya hace un tiempo, hace más de un año, con el sitio Infobae. Agustín Pichot habló, obviamente, como capitán de la selección argentina de rugby, se sintió afectado por todo esto que pasaba y por poner el nombre del rugby en un hecho tan doloroso, pero contó su propia experiencia y de qué se arrepentía él. ¿Por qué volvemos a escucharlo justamente ahora? Para recordar lo que le pasa hoy a otros que juegan al rugby. Digo, violentos hay en todos lados, pero hay algunos de los que juegan al rugby que se sienten tocados por todo lo que está pasando y doloridos y avergonzados por lo que sucede allí en Dolores con el juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa. ¿Qué decía Pichot hace un tiempo? Creo que el rugby naturalizó muchas cosas que estaban mal. Que te caguen a trompadas, que te muerdan hasta que no te puedes sentar. A mí, eso es experiencia mía. ¿Sabes cómo estaba? Me mordieron la cola, un cachete. Una persona de 130 kilos que tiene una mandíbula diferente, porque es como que tiene una mandíbula diferente que agarra, parece un dogo. No me pude sentar por 4 días. De verdad te lo digo. Eso es lo que me dolía. Ja, 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 todo el bondi, ja, 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 ja. Nada, cero gracioso. Me cortaron todo el pelo, que yo amaba mi pelo. No tiene nada de naturalizás. Cuando yo fui capitán,
No. Y tuve muchas discusiones, ¿eh? Ahora, son años, ¿eh? De una forma de ver las cosas. Como es el machismo en la sociedad, hay muchas cosas, ¿no? Que se están, o sea, hay un revisionismo importante. Y el rugby, durante el último año, le tocaron todas juntas. Mataron a un chico, no está bien. Primero que le pregunté a mi hija. Mi hija no, del ambiente del rugby. Nunca, digamos, crecimos afuera. Vinimos a vivir acá porque yo amo mi país. Lo primero que le pregunté, después de lo de Fernando, ¿qué pensás de los jugadores de rugby, Valen? Ah, son unos patoteros quilomberos agresivos. No era nada, a mí no me iba, o sea, no me iban a sorprender. Pero una chica de 18 años, que el papá había sido un símbolo, llamarlo como ustedes quieran, o alguien conocido en el ambiente del rugby, está diciendo que él... Por eso le mandé un mensaje al papá de Fernando pidiéndole disculpas. En lo que me competía a mí, porque en definitiva yo había sido uno de los que había transmitido esa naturalización desde mi lugar. Es difícil escuchar a Agustín Pichot, que se siente tocado, obviamente, con todo esto que está pasando. Repetimos, este audio es anterior. Él cuenta en el momento que se puso en contacto con el papá de Fernando Báez Sosa para pedirle disculpas por la parte que a él le tocaba, porque sentía haber sido parte de ese sistema que en algún momento decidió naturalizar esta cuestión de la necesidad de mostrarse machos para jugar al rugby, ¿no? Fuertes, violentos. Vamos a escuchar ahora a Virginia. Virginia fue una testigo dolorosa, podríamos decir, de la muerte de Fernando Báez Sosa. Ayer quedaron muy conmovidos en la sala después de escuchar a esta mujer que intentó hacerle las primeras maniobras de RCP, de primeros auxilios, a Fernando. Le decía, quédate conmigo, por favor. Terminó de declarar, se abrazó a los papás de Fernando, que quedaron absolutamente movilizados y le dijeron que le iban a agradecer de por vida lo intentado en aquel momento hace casi 3 años. Yo creo que todos en su medida fueron muy violentos, ya sea con piñas o con patadas, creo que son todos muy violentos. No puedo decir, no, este es menos violento porque le pegó una piña en vez de una patada, son todos igual de hijos de puta. Para todos. ¿Cómo calificarías la actitud del abogado? ¿Qué calificación? Yo creo que estaba haciendo su trabajo, pero igualmente, como dice mi mamá, fue muy soberbio y me miraba a los ojos y me hablaba como con una actitud de, hiciste las cosas mal. Y yo no hice las cosas mal, y se lo expliqué, y realmente por lo que hablé con los otros abogados y mismo con ustedes, los que estuvieron presentes, lo ridicularicé. Bueno, Virginia, esta chica a la que se ve muy, muy joven, teniendo que ser testigo en primera fila de lo que le estaba pasando a Fernando, tratando de salvarle la vida sin éxito y soportando además que el abogado que representaba la defensa, uno de los que representa la defensa de los rugbyers, le dijera, hiciste las cosas mal. Después se sintió de algún modo reconfortada por ese abrazo de los padres y ese agradecimiento. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el pedido de juicio político del presidente Alberto Fernández al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. Ayer volvió a hablar Alberto Fernández, habló de la pobreza en la Argentina y volvió a cuestionar a la justicia. Algunos se animó a decir pobres hay en todos lados, así que tenemos que acostumbrarnos a vivir con los pobres. Nada hay más indecente que animarse a convivir con la pobreza, porque la pobreza es para aquel que abrazó a la política un permanente reclamo al alma para terminar con semejante injusticia. Y nosotros creemos eso, ¿y saben por qué creemos eso? Porque desde chiquitos escuchamos y aprendimos que donde hay una necesidad hay un derecho, a pesar de lo que dice algún juez. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y evita que abría su corazón a todos los niños, niñas y adolescentes. Es el mismo corazón abierto que tenemos nosotros. Evita vivió en un país en la que los únicos privilegiados eran los niños. Hoy estamos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces. Pero vamos a volver a ser un país donde los únicos privilegiados sean los niños y las niñas. Los niños y las niñas, porque eso va a ser un país más justo.
Bien, ahí estaba el presidente de la Nación y la contracara de esto es la oposición, una oposición que sale al cruce de las declaraciones de Alberto Fernández y que asegura que lo que está sucediendo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el ataque que entiende la oposición viene de parte del Poder Ejecutivo, impide cualquier tipo de acuerdo y es absolutamente infame. Por parte de la oposición de Juntos por el Cambio habló el senador Luis Lander. Mientras el gobierno discute desde el día 1, desde que asumió, una agenda paralela que nada tiene que ver con la sociedad, nosotros estamos empantanados con estos datos que no solamente asustan, sino que realmente es una cachetada a la dignidad de todos los ciudadanos. El problema, ¿sabes dónde está? Que a este gobierno nunca le importó la gente. A este gobierno no le importa la gente. No le importó en pandemia, cuando en el Senado de la Nación Cristina Fernández de Kirchner construyó su propia agenda, que tenía que ver con investir al procurador general, al procurador del Ministerio Público Fiscal, investir al Consejo de la Magistratura, investir a la Corte Suprema, intentar reformar la justicia. Y mientras tanto, cientos de miles de negocios en la Argentina con las persianas bajas, vacunatorios exclusivos para funcionarios amigos del poder, el presidente de fiesta. Entonces, y esto nada ha cambiado. Al contrario, sí se profundizó que ante un presidente ausente, un presidente desdibujado, deslegitimado, que perdió autoridad justamente por esta disputa que nada le interesa a la sociedad, hoy llegamos al final del camino con 11 gobernadores que impulsan un juicio político, supuestamente porque se ataca al federalismo, cuando en realidad ningún juez de la Argentina y tampoco la Corte Suprema de Justicia puede ser sometida a un juicio político por el contenido de su sentencia. Primero, entonces, ¿de qué se trata este juicio político? Es una farsa, esto es un relato, es una puesta en escena, porque ninguno de los 11 gobernadores que firman están legitimados para impulsar un planteo ante la propia Corte Suprema. ¿Por qué digo que no? ¿Por qué no se ataca al federalismo? Porque de la masa coparticipable, lo que se destina acaba con esta medida cautelar, que se destina a partir de la reforma del 94, cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires logró autonomía reconocida por la Constitución, no se desprende de la masa que se coparticipa en las provincias. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Construir un relato. Bien, ahí estábamos, para los que nos están mirando por net, tomando imágenes de alguna entrevista que desde el móvil le hacía nuestro compañero Bruno Guiso, que hoy está aquí en el piso, al legislador Naidenov. Bueno, hablaron otros por este tema también, como parte del oficialismo, de aquellos que cuestionan la revelación, el contenido de esos chats que el oficialismo dice no puede soslayar la gravedad del contenido, el hecho de cómo se tomaron esos chats. Y la oposición lo que dice es, si fueron tomados de manera ilegal, no se los puede investigar. El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, decía lo siguiente respecto de la actitud de quien está en uso de licencia en la ciudad de Buenos Aires, de su cargo de ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro. No, muy complejo, pero esto indudablemente no viene de ahora. Esto viene de hace unos cuantos años, esto responde a la mafia de Clarín y de los multimedios. El jefe de la mafia es Mañeto y de ahí baja órdenes a varios de la Corte, a varios jueces, a Macri. Lo veo muy, muy complejo porque mientras la gente no le alcanza para vivir, mientras muchos realmente trabajan y tampoco le alcanza para vivir, vemos todo esto que la verdad que es, diría, como mínimo morboso, asqueroso, con una impunidad terrible. Me parece que te estaba escuchando, o lo estaba escuchando, me parece que es clave lo de los gobernadores, es clave que los gobernadores se pongan de acuerdo y que no se asusten por un carpetazo o que no se asusten por algo. Es clave que nos pongamos todos de acuerdo porque realmente cuando nos quiebran, como nos quebraron en la época de Cambiemos, que tuvieron muchos colaboracionistas para endeudar el país y pasar lo que pasó, va a ser mucho más complejo. Me parece que es un momento donde hay que poner la que tienen que poner y dejar la tilinguería y el miedo encima. Gobernadores, intendentes. Hay que escuchar a Cristina, muchachos. Agarren, salgan a predicar, salgan a militar los 12 años de la década ganada y pónganse la cinta de capitán.
hay que dejar, porque si nosotros no vamos a la cabeza, van a ir con la cabeza nuestra, muchachos, a todos les digo. Bueno, ahí estaba el intendente de Pehuajó diciendo hay que escuchar a Cristina. Quien habló por parte de la oposición fue Luis Juez, que salió duramente a cuestionar al presidente de la Nación y por otra parte también hablar de los gobernadores que están acompañando el pedido de juicio político a la Corte. No, es igual de bandido y sinvergüenza. Porque el tipo que no diga, que no ponga la cara para no pelearse con el gobierno en un momento crucial, no ando con media tinta. Esta es la verdad. No le demos a Massa características que no tiene. Massa es tan sinvergüenza como estos bandidos que se quieren llevar puesto la institucionalidad en la República. Porque si el tipo tuviera otros valores, le dice a sus diputados, señores, retírense de este papelón. Ah, no quiere, porque en definitiva quisiera preservarse. Y eso opera, te digo, porque acá en Córdoba estuvimos hablando, muchos diputados de Córdoba se hacen los estúpidos, lo que tiene que ver con el gobernador de mi provincia. Laura lo sabe porque aparte de ser cordobesa hincha de Talleres como yo, se hacen los tontos, nadie opina, nadie quiere hablar de un tema tan grave como este, de una gravedad institucional que requiere que acá no importa dónde estemos parados. Si está a favor de Alberto y toda esta mugre que quiere llevarse puesta la poquísima institucionalidad, decilo. Y si está en contra, también decilo. Porque si no pareciera que se puede hacer cualquier cosa en este país, que puede hacer de cualquier manera, claro, que te podés llevar puesta un poder independiente y que, bueno, en definitiva, son opiniones de derecho. No, es mucho más grave el tema. Entonces, yo lo hago tan responsable a Massa, por acción o por omisión, que Alberto, que Cristina, que los diputados fanáticos que tiene esa comisión de juicio político, que te vuelvo a repetir, como bien decía Laurita Serra, no va a pasar del dictamen, porque no hay mayoría para aprobarlo. Ahora, Laura... Pero van a tener dictamen y un gran show. Un gran show donde nos van a tener muchas noches. A ustedes seguramente alguna vez me van a invitar a mí y vamos a estar hablando de un tema que no le importa a nadie. Bueno, ahí estaba Luis Juez para cerrar este tema por ahora, porque nos vamos a meter enseguidita a analizarlo con nuestros entrevistados. Antes de cerrar la apertura, saben ustedes que ayer fue el día que por primera vez un papa despidió a otro. Estamos hablando del funeral de Benedicto XVI y la presencia allí del Papa Francisco en un funeral que califican como austero, más allá de haber significado lo que significó la figura de Benedicto XVI para la Iglesia Católica. Saluda a Jorge Elías. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Nuria. Bueno, fue austero, pero histórico, y esto tuvo que ver justamente con, las exequias del primer Papa en siglos, que es despedido por otro papa. Y también, bueno, desde Celestino V en 1295 no había habido un papa que renunciara, un papa emérito. Bueno, este fue el caso, esto fue lo que ocurrió en el Vaticano, pero coincidiendo con estas ceremonias, con estos fastos que duraron 3 días, el luto oficial del Vaticano dice que deben durar 9 días, en realidad no más de 6 desde la muerte, pero son 9 los días de luto. Bueno, frente a esto, la revelación de un libro que saldrá a la venta la semana próxima, de George Weinstein, que fue el secretario privado de Benedicto XVI. ¿Y qué revela ese libro? Revela que Benedicto XVI se sintió muy molesto cuando Francisco, su sucesor, suspendió las misas en latín. Bueno, esto echa un poco de agua fría sobre aquello que pretendió ser cálido, es decir, que pretendió ser una ceremonia discreta, austera, como pidió el mismo Benedicto XVI. Solamente quería que figurara en su lápida su nombre, nada más, Joseph Ratzinger, pero bueno, aparece ahora esta revelación y este libro autobiográfico que por supuesto molesta al Vaticano, molesta al Papa Francisco, porque lo pone en la encrucijada entre aquello que fueron puros elogios, un Papa sagaz e inteligente y amable, como lo llamó Francisco a Benedicto XVI, sí. Y bueno, Benedicto XVI que aparentemente tenía otra opinión sobre Francisco. Gracias, Jorge. La seguimos en un ratito. Vamos a cerrar esta apertura. Estamos terminando la primera semana de enero. Lo hacemos con un poco de música. Katy Perry con Last Friday.